¿Cómo están? Comenzamos una nueva edición de Noticiero Judicial, como siempre, con los titulares. A una semana de la entrada en vigencia de la denominada Ley Emilia, una decena de conductores ya han sido formalizados. Expertos internacionales se reúnen en coloquio sobre enseñanza judicial. Detectado falso correo electrónico del Poder Judicial, el llamado es a extremar las precauciones para evitar el engaño. En esta edición, un perfil al juez del 15º Juzgado de Garantía de Santiago, René Cerda, quien dirigió la audiencia por los nuevos atentados explosivos. El martes 16 de septiembre entraron en vigencia las modificaciones a la Ley de Tránsito, conocida también como la Ley Emilia. En esa semana, 10 personas fueron formalizadas a nivel nacional. Los casos se registraron en Valparaíso, en Calera de Tango, en las regiones de O'Higgins, Maule, Magallanes y la Araucanía. ¿Quiere conocer más acerca de las modificaciones a la denominada Ley Emilia? Aquí están. Solo el año pasado murieron 148 personas en accidentes de tránsito provocados por el consumo de alcohol. La muerte de Emilia, una niña de 9 meses que falleció producto de un accidente de tránsito causado por un conductor ebrio, fue el punto de inflexión para solicitar el endurecimiento de las penas a aquellos conductores que provoquen lesiones graves o gravísimas por conducir en estado de ebriedad o bajo la influencia del alcohol. Las modificaciones a la ley entraron en vigencia justo en una fecha en la que, históricamente, aumentan las víctimas de accidentes de tránsito causadas por el consumo de alcohol. Para el abogado penalista y académico de la Universidad de Chile y la Universidad Finisterre, Jean-Pierre Matus, el cambio en la norma fue positivo y generó efecto en el grupo al que ésta apunta. El ejemplo más claro fue el fin de semana de fiestas patrias. Bajo de un 22% que había antes de la ley de tolerancia cero a un 2,5%. Y esto demuestra que efectivamente para un grupo importante de la población la legislación que existe sí la estimula a determinar sus conductas. La modificación a la ley en los casos más graves de conducción en estado de ebriedad establece nuevas penas y sanciones. Cuando se detiene a una persona conduciendo en estado de ebriedad, aun cuando no causen ni daños ni lesiones, arriesga de 541 días a 3 años de cárcel. Si provoca lesiones gravísimas, 3 años y 1 día a 5 años y al menos 1 año de cárcel efectiva. Y si considera agravantes, 4 años y 1 día a 5 años y al menos 1 año de cárcel efectiva. Y si provoca la muerte, la pena es de 3 años y 1 día a 10 años, al menos con 1 año de cárcel efectiva, considerando agravantes, 5 años y 1 día a 10 años y al menos 1 año de cárcel efectiva. Las agravantes en estos casos pueden ser tener condena previa por conducción en estado de ebriedad, ser chofer profesional, tener la licencia vencida, cancelada o inhabilitada. De igual forma se establecieron nuevos delitos, entre ellos la fuga y negarse al examen de alcoholemia. La fuga, en todos los países donde esto se regula, y también ahora en Chile, se considera un hecho que se castiga de manera autónoma, con total independencia si la persona está o no está en estado de ebriedad. Y lo mismo que la negativa a someterse al examen de alcoholemia. Es un delito autónomo que no agrava el delito de manejar en estado de ebriedad, porque si una persona no se somete a la alcoholemia, no se puede saber si está en estado de ebriedad. Como no se puede saber si está en estado de ebriedad, no se le puede castigar por conducción en estado de ebriedad y no se le puede agravar la pena por eso. Pero como tiene la obligación de conducir en condiciones físicas aptas para el manejo, entonces se le puede castigar por negarse a demostrar en un momento determinado, según la ley lo exige, que se encuentra en condiciones aptas para el manejo. Otras innovaciones de la ley es la supresión del sistema de agravantes y atenuantes con el efecto de subir o bajar la pena, que ahora se encuentra dentro del marco penal, y la alteración del sistema de pena sustitutiva, ya que con la nueva normativa solo se pueden aplicar estas penas sustitutivas luego de 1 año de cárcel efectiva. Cuando una causa es paralizada o se suspende el procedimiento, se habla de un sobreseimiento, una figura judicial que puede ser temporal o definitiva. Las causas que motivan este tipo de resolución judicial en la cápsula ciudadana de esta semana.
¿Cuándo una causa es sobreseída? El sobreseimiento es aquella resolución judicial que pone fin al procedimiento o bien suspende o paraliza el proceso. Si es un sobreseimiento definitivo, se pone término al procedimiento. Si es temporal, se suspende el proceso, pero si lo solicita el fiscal o cualquiera de los intervinientes, el tribunal puede decretar la reapertura del procedimiento cuando la causa por la que se decretó el sobreseimiento cese. También puede ser total, si se refiere a todos los delitos e imputados, o parcial cuando se refiere a algún delito imputado. Las causas por las que un juez de garantía puede decretar sobreseimiento definitivo son: cuando el hecho investigado no fuera constitutivo de delito, cuando pareciera claramente establecida la inocencia del imputado, cuando el imputado estuviera exento de responsabilidad criminal en conformidad al artículo 10 del Código Penal o en virtud de otra disposición legal, cuando se hubiera extinguido la responsabilidad penal del imputado por alguno de los motivos establecidos en la ley, cuando sobreviniera un hecho que con arreglo de ley pusiera fin a esta responsabilidad y cuando el hecho de que se trata hubiera sido materia de un procedimiento penal en que hubiese recaído sentencia firme respecto del imputado. La detención de 3 personas acusadas de cometer delitos terroristas provocó nuevamente que la ciudadanía comenzara a mirar con mayor atención la labor que realiza el juez encargado de dirigir las audiencias de este caso. En esta nota revisamos quién es el juez René Cerda, su historial judicial y cómo se prepara para afrontar una audiencia que concentra todo el interés político, el interés ciudadano y mediático del país. Todos los ojos del país estuvieron centrados durante 6 días, desde el 18 de septiembre y hasta el martes 23, en el juez de garantía que debía asumir la responsabilidad de dirigir las audiencias de control de detención y formalización de los 3 imputados por colocar artefactos explosivos en la capital, entre ellos a 2 comisarías, un vagón del metro y un centro comercial. Finalmente, el juez René Cerda, y ante la presencia de más de 30 cámaras de televisión transmitiendo en directo la audiencia, debió decidir en solitario si los antecedentes proporcionados por el Ministerio Público eran suficientes para decretar medidas cautelares tan altas como la prisión preventiva de los imputados. El juez del 15º Juzgado de Garantía, quien pese a la evidente presión que se sentía en la sala de doble altura del Centro de Justicia, lideró las más de 4 horas de audiencia con profesionalismo, objetividad y garantizando los derechos tanto de los intervinientes como de los imputados. Eso sí, controlando siempre la audiencia, se preocupó que las partes aclararan puntos cruciales para luego resolver. Incluso se dio la libertad de, en algunos pasajes de la larga sesión, utilizar lenguaje coloquial y sencillo para distender el ambiente, lo que claramente sirvió para sobrellevar con agilidad y efectividad la audiencia. Yo llevo unos 22 años en el Poder Judicial. Empecé como juez de comuna con Barbalá, en cuarta región. Ahí estuve como unos 5 años. De ahí me fui como secretario del segundo juzgado de letras de Iquique. Estuve otros 5 años y después alcancé a estar unos meses ahí en ese mismo tribunal como juez. Ahí ascendí a la categoría de juez de asiento de corte, pero rápidamente, a los 2-3 meses, me trasladé a Talcahuano, cuando empezó la reforma procesal penal en la octava región. Y ahí me tocó hacer la instalación de juzgado de garantía de Talcahuano, de la ciudad. Y al año me vine para acá. Aquí ya, cuando empezó la reforma en Santiago, armábamos con otros colegas en este 15º Juzgado de Garantía de Santiago. Me tocó ver en Alto Hospicio, estaba justamente subrogando al magistrado titular en ese momento, estaba de secretario, me tocó corresponder la parte de sacar los cuerpos cuando ya el psicópata Julio II Pérez Silva dijo dónde había enterrado los cuerpos. Entonces fuimos con la policía, estuvimos todo el día desenterrando, buscando cuerpos en las afueras de Alto Hospicio, en Iquique. Pasamos a buscar el médico legal, fuimos con los policías, estuvimos de un lugar en otro, había que desenterrar, tomar las pruebas, las mediciones, porque había que trabajar los sitios de suceso, porque la parte policial, claro, esos tiempos actuaba como juez del crimen, tenía las labores mezcladas que ahora está separado entre fiscal y juez de garantía.
Básicamente son los años de experiencia. Muchas cientos y cientos de audiencias y muchos intervinientes ya los conozco y de alguna forma uno tiene la experiencia, sabe más o menos cómo dirigir los tiempos, ir cerrando debates a temas puntuales y ir acotando y fijando los ritmos de la audiencia, mantener siempre el control. Forma parte de mi estilo, que a algunos les podrá gustar o no, de alguna forma, el sentido en cuanto a la ley está claro, ahora hay formas de decir las cosas, pero el tema es que se entiende cuando un caso me está convenciendo o cuando un caso no me convence. Por ejemplo, en un caso que la participación no estaba muy clara, entonces le tuve que explicar al fiscal, claro, uno de los tantos casos, en otro ya estaba más bien establecida, pero en un caso era dudosa la participación del imputado y tuve que explicarle de alguna forma que tenía mis dudas. Tanto intervinientes lo complica, entonces hay que ir preocupando de no omitir a nadie. Entonces tengo que preocuparme porque hay muchos fiscales, hay como 4 querellantes, entonces hay 3 defensores, cada uno por su propio cliente, entonces hay que preocuparse de darle la posibilidad de que todos intervengan, no omitirlo, y preocuparse de ir cerrando los debates, dando a todos la oportunidad de manifestarse a cada uno de los que están presentes. Es una labor de alguna forma de control de lo que hacen otras instituciones. El Ministerio Público, en principio ellos tienen que ser objetivos, pero en la realidad siempre están buscando más la prueba de cargo que la que es culpa. Entonces siempre hay que ponerle de alguna forma algún freno. René Cerda Espinosa, un juez con más de 20 años de carrera judicial, encabezó sin contratiempos una compleja audiencia, velando por una justicia entendible y que cada interviniente, víctima y acusado, sintiera que sus derechos estaban garantizados. La siguiente es una invitación a seguir conociendo los tribunales y juzgados de diversas localidades de nuestro país. Queremos hacer un recorrido por todo Chile, por eso cada semana le presentamos cápsulas que preparan los propios funcionarios del Poder Judicial. En esta ocasión es el turno del Juzgado de Garantía de Tocopilla, en el norte de Chile. A partir de septiembre del año 2001 se implementa en la segunda región la reforma procesal penal. Con ello, en las distintas ciudades se implementan los juzgados de garantía. En nuestra ciudad se implementa uno que es de tamaño menor. Soy Octavio Villarruel, administrador, y los invito a conocerlo. Buenos días. Este es el área de atención de público, donde es el primer contacto que tienen nuestros usuarios con el tribunal. En esta área no solamente se atienden a las personas que llegan, sino que también es el área donde se reciben todos los escritos que llegan al tribunal para ser resueltos. Para una mejor atención de nuestros usuarios, esta área está compuesta básicamente por un funcionario y además tenemos estos autoconsultas que básicamente lo utilizan los abogados, donde pueden consultar las causas y el estado de las mismas. Bien, nos encontramos en la unidad de administración de causa. Está la funcionaria Jacqueline Mondacavidela, administrativo primero. Es la persona que apoya la gestión del magistrado en lo que es la resolución de las solicitudes que se presentan en el tribunal. Bien, ahora los invito a que conozcamos la unidad de causa y sala. En este lugar nos encontramos con la señora Nilda Bordones. Ella es administrativa primera, ella es la encargada de esta unidad. Ella es la responsable tanto de la unidad de causa como de sala. Una de las funciones importantes que además debe cumplir la jefa de la unidad de causa es la de ser la ministra de fe del tribunal. Bien, él es don José Valenzuela, ayudante de audiencia, es la persona responsable de apoyar toda la gestión de esta unidad. Fundamentalmente está en todo lo que tiene que ver con el proceso de la confección de las notificaciones y la remisión de las mismas a través de email. Bien, y ahora les vamos a mostrar el centro neurálgico de lo que es el tribunal, que es la sala de audiencia. En esta sala de audiencia trabaja la administrativa de acta, doña Angélica Rojas Peña. Ella es la responsable
de estar pendiente de lo que son la grabación de las audiencias, la elaboración de las actas, la tramitación de las sentencias dictadas en la sala por el juez. Espero que les haya podido mostrar de la mejor manera cómo funciona nuestro tribunal, junto con todos los funcionarios que en él laboramos, los cuales siempre estamos dispuestos a poder hacer nuestra labor de una mejor manera, conscientes que no es fácil la administración de justicia, pero estamos todos dispuestos. Los funcionarios acá, por ser de tamaño menor, tenemos que ser todos muy polifuncionales y nuestro clima laboral lo podemos destacar, y el apoyo que no solamente nos prestamos entre nosotros, sino que el apoyo que también le prestamos a la comunidad en general. En los últimos días, diversos usuarios han denunciado la existencia de un correo con la imagen corporativa del Poder Judicial que alude a multas impagas y posibles sanciones. Ante la amenaza de phishing que ha alertado a la institución, les queremos entregar algunas recomendaciones para evitar este tipo de engaños y que usted esté muy atento a la hora de abrir su correo electrónico. Si recibe un mensaje como este, sea cuidadoso porque se trata de un falso correo electrónico. Esta práctica, conocida como phishing y que surgió a partir de la masificación de dispositivos móviles y la conexión a Internet, se caracteriza por intentar acceder a la información confidencial de los usuarios a través de supuestos comunicados oficiales. Estas últimas semanas, la Corporación Administrativa y la Dirección de Comunicaciones del Poder Judicial han recibido diversas denuncias de usuarios, quienes han alertado la existencia de este correo electrónico malicioso. Muchos usuarios han hecho denuncias porque le ha llegado un correo, que aparentemente era un correo del Poder Judicial, donde se le están señalando unas multas, deuda que tiene sobre multas, las cuales se les señala que tienen que pagarlo a la brevedad, si no pueden sufrir cárcel, que en el correo aparece 200 a 541 días. Pero, ¿cómo evitar ser víctima de este engaño? Estos son los elementos claves para identificar un correo fraudulento. Lo primero que hay que observar es si el dominio del correo que fue enviado pertenece a un dominio institucional. En este caso, para el Poder Judicial, es @pjud.cl. El correo que se enviaba era un correo pjrc.cl, que no era un dominio del Poder Judicial. Otro elemento importante es el asunto del correo. En este correo en particular se habla de Poder Judicial República de Chile. Generalmente, cuando son correos institucionales dentro del país, no se identifica el país. A esto se suma el trato genérico del destinatario. El mensaje está dirigido a estimado o estimada, sin mencionar el nombre específico del usuario. También se aprecian evidentes faltas de ortografía, como la ausencia de tildes en varias palabras del mensaje y la omisión de los antecedentes de la supuesta multa, lo que induciría a la descarga de archivos para así obtener la información en detalle y posiblemente infectar el dispositivo una vez que se produzca la descarga. Es por esto que se recomienda a los usuarios que hayan recibido este tipo de correos electrónicos no considerar la información ni realizar gestiones en torno a esta. Si a mí me llega un correo del Poder Judicial, fue porque yo lo di al tribunal en una tramitación judicial, y ese correo claramente va a señalar un rol de una causa, o sea, una identificación de la causa, las personas que intervienen, una serie de datos personales. Según datos preliminares, estos correos maliciosos fueron enviados desde servidores que están fuera del país, específicamente en Turquía y en Brasil. Por ahora, el Poder Judicial está recopilando los antecedentes que serán enviados al Ministerio Público, que iniciará una investigación por mal uso de la imagen de la institución. La Academia Judicial organizó el coloquio sobre enseñanza judicial, cita en la que expositores internacionales compartieron su experiencia y la labor académica en relación a la formación de los jueces. En el Hotel Radisson fue inaugurado el coloquio sobre enseñanza judicial. El encuentro reúne académicos internacionales para exponer sobre educación y aprendizaje jurídico. El presidente de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, inauguró la jornada junto al director de la Academia Judicial, Eduardo Aldunate. Para contar con las herramientas adecuadas que nos permitan mirar con independencia, autonomía e imparcialidad todos los conflictos que quedan bajo nuestra mirada, debemos hacerlo con conocimiento. También debemos
aspirar a algo, específicamente a aspirar a conformar lo que es un buen juez, ser capacitador de nuestros pares, de nuestros jueces. La Academia estima que ella misma debe promover la adquisición y profundización del conocimiento sobre la capacitación y el perfeccionamiento judicial, sobre la enseñanza judicial. El panel contó con destacados académicos internacionales, Livingston Armanstein, Etienne Bourgois, Pretel Dawson y el director de Valoras UC, Christian Sebastián. Etienne Bourgois, profesor titular del Departamento de Educación de Adultos de la Universidad de Ginebra en Suiza, fue el encargado de abrir la primera exposición Aprendizaje Laboral, Procesos y Condiciones e Implicaciones para la Educación Judicial. Estas actividades permiten debatir sobre exposiciones, ideas y prácticas propuestas, lo que según los organizadores genera una retroalimentación entre académicos y asistentes. Desde al menos 15 años existe un auge en la capacitación y perfeccionamiento de los integrantes de los cuerpos judiciales y en particular de los jueces, lapso en el que ha quedado en evidencia que la enseñanza judicial es una actividad que demanda de sus actores la consideración de una serie de aspectos, tanto teóricos como prácticos, que condicionan el éxito del proceso. La ley permite imponer un recurso de queja para cuestionar la labor de un juez respecto a una resolución. ¿Cuáles son los aspectos y los requisitos de esta disposición? En la siguiente cápsula educativa les queremos contar de manera muy didáctica para que usted quede bien informado. Es el medio que le otorga la ley a la parte afectada con una falta o abuso grave cometido en la dictación de una resolución de carácter jurisdiccional. Es un recurso extraordinario que emana de las facultades de los tribunales superiores de justicia y tiene por objeto solicitar la aplicación de una medida disciplinaria en contra de un juez y obtener la adopción de las medidas necesarias para reparar la falta o el abuso cometido con motivo de la dictación de la resolución, según señala el artículo 545 del Código Orgánico de Tribunales. Los requisitos para presentarlo son que se incurra en una falta o abuso grave al dictar una resolución, que la resolución sea una sentencia definitiva o interlocutoria que ponga término al juicio o haga imposible su continuación, que la resolución no pueda ser impugnada por otro recurso ordinario o extraordinario, salvo las sentencias de primera o única instancia dictada por árbitros arbitradores. Si se acoge la queja, debe pasarse los antecedentes al Pleno de la Corte para que aplique medidas disciplinarias, lo que no puede ser menor a la amonestación privada. En la Quinta Región se realizó la primera jornada de plan de difusión de la labor judicial. Los estudiantes de liceos municipales de Viña del Mar pudieron informarse y conocer más del trabajo de los tribunales en esa zona. Jóvenes estudiantes de primero y segundo medio de liceos municipalizados de Viña del Mar asistieron a la obra de teatro RPA, Rebeldía, Privilegios, Anarquía, de la compañía La Claque Teatro, que trata sobre la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente. Este montaje se realizó en el contexto del Plan de Difusión de la Labor Judicial, organizado por la Corte de Apelaciones de Valparaíso. 250 estudiantes fueron espectadores de esta obra que retrata las vivencias de un grupo de jóvenes que cometen actos ilícitos y se enfrentan a un problema judicial. Me pareció muy interesante ya que uno toma conciencia de que a partir de los 14 años de edad uno ya puede ser penado por la ley si uno comete un delito. Entonces ayuda a todos a concientizarse de los actos que uno comete. Hablando sobre la obra, podría decir que fue una gran manera de demostrar a los jóvenes que hoy en día al hacer algo tan chistoso como sacar una foto, andar con armas, pero la realidad es otra. La realidad es que eso puede llevarte a cometer algún delito. Estudiantes y profesores conversaron con jueces y con un representante del Sename sobre las aplicaciones prácticas de la Ley 20.084 de Responsabilidad Penal Adolescente, que fue promulgada en junio del año 2007 y que rige para toda persona mayor de 14 años y menor de 18.
Lo más interesante, además, fue el diálogo que se obtuvo al final de la actividad cuando los jóvenes hacían consultas respecto de las dudas que le merece la aplicación en general de la ley penal adolescente. De manera de que es una actividad provechosa, implica difusión, implica publicidad e implica también participación de los actores más relevantes. La verdad que contacto con el público mismo al cual nosotros estamos dirigidos no tenemos, entonces esta ha sido una muy buena oportunidad para que ellos nos conozcan desde otro punto de vista, no solamente detrás de un estrado, sino que también pudiendo contestarle todas sus dudas. Cuesta mucho llegar a la información, que los adolescentes estemos en conciencia de la responsabilidad que tienen en la sociedad, son sujetos de derecho y muchas veces no tienen conocimiento real o bien no saben hasta dónde pueden llegar las conductas que realizan. Desde el 2012 se realizan distintas jornadas de difusión en la región de Valparaíso. Estas iniciativas dirigidas a los jóvenes seguirán replicándose durante todo este año, próximamente en las ciudades de Los Andes y Quillota. Por último, como siempre, les mostramos un recuento del acontecer noticioso de esta semana, las principales informaciones que han surgido desde el Poder Judicial en el siguiente bloque de contingencia. La Corte Suprema conformó las quinas para proveer los cargos de ministros del primer Tribunal Ambiental con sede en la ciudad de Antofagasta y que corresponde al último de este tipo que se debe establecer en el país. El Pleno del Máximo Tribunal se reunió extraordinariamente el lunes 15 de septiembre para escuchar a los postulantes, proceder a la votación y elaborar las quinquenas para proveer los 2 cargos titulares de ministros abogados y el cargo suplente de ministro licenciado en Ciencias. Los antecedentes fueron enviados a la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, quien procederá a las nominaciones, las que deberán ser ratificadas por el Senado. La octava sala de la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el recurso de nulidad presentado en contra de la sentencia del Tercer Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago, que absolvió a Juan Manuel Romeo de los delitos de abuso sexual impropio y violación impropia de menor de 14 años, hechos que habrían ocurrido en el jardín infantil Hijitos de la Aurora de la comuna de Vitacura entre los años 2010 y 2012. La Corte Suprema decidió acoger el recurso de nulidad presentado en contra de la sentencia dictada por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Puerto Montt, por considerar que se vulneraron las normas del debido proceso por el ingreso policial a una vivienda sin autorización legal correspondiente. La segunda sala del máximo tribunal, conformada por los ministros Carlos Kinzenmüller, Haroldo Brito, Andrea Muñoz y los abogados integrantes Jorge Lagos y Luis Bates, acogieron en fallo dividido el recurso por considerar que el ingreso de carabineros a la casa del condenado San Miguel Maripán Gutiérrez fue irregular y con infracción a las normas del debido proceso. El presidente de la Corte de Apelaciones de Temuco, ministro Alejandro Vera Quilodrán, se reunió con la Red de Mujeres de la Araucanía para estrechar vínculos entre las dos instituciones y promover la creación del primer Consejo Consultivo Ciudadano con alta participación de mujeres de la Araucanía. Las dirigentes plantearon su interés por organizar seminarios y jornadas de capacitación en conjunto con el Poder Judicial para socializar y sensibilizar tanto a funcionarios judiciales como a la ciudadanía en general sobre los derechos de las mujeres y la prevención de violencia de género, entre otras materias. Con esta información ponemos fin a la presente edición de Noticiero Judicial. Muchas gracias por acompañarnos e invitarlos a que día a día nos sigan en las diferentes plataformas web del Poder Judicial. Que estén muy bien.